Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar viendo análisis de datos geoespaciales con Python. En este caso vamos a profundizar un poco más en GeoJSON y en la librería de H3, sus usos generales y realmente cómo los utilizamos pues ya en una forma más productiva. Entonces, el principal uso de los polígonos y de hexágonos en análisis de datos geoespaciales es pues la agrupación de eventos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando analizamos datos geoespaciales normalmente buscamos este tipo de índices de densidad, es decir, la repetición o la cantidad de cierto evento ocurre en cierta zona geográfica. Esto lo estamos viendo claramente en el dataset de incidentes delictivos, en el cual nosotros a través de una metodología podemos estudiar un cierto tipo de evento, robo automovilistas, y en este caso pues bueno, podemos sacar la densidad de áreas en la cual es más peligrosa para pues bueno, la población en general. Asimismo, también lo podemos ver la densidad de animales en ciertas zonas con datos telemétricos que existen en la Semarnat para, no sé, medir la población de linces, jaguares, yo qué sé. Y vaya, ese es uno de los principales usos que existen en el análisis de datos geoespaciales. Y bueno, en este caso los agrupados dependen pues de su definición. Entonces podemos tener una definición clásica de proyecciones que tienen un sentido contextual. En este caso, si estamos hablando de agrupaciones de Ciudad de México, como lo vimos en el video anterior, podemos tener divisiones a nivel municipio, pero no es lo mismo comparar un municipio que otro municipio o alcaldía, en este caso por la Ciudad de México, porque no tienen la dimensión, una dimensión similar, ¿no? Entonces, por ahí podemos perder o podemos sesgar nuestro análisis por manejar este tipo de proyecciones. Por otro lado, H3 nos va a dar esta ventaja donde siempre vamos a mantener una dimensión constante. Entonces vamos a hacer un pequeño caso de uso en el cual vamos a extraer de nuestro dataset inicial de municipios el archivo GeoJSON. Este archivo GeoJSON lo pueden encontrar en el video anterior y prácticamente me refiero a municipios. El data frame de, más bien el dataset de municipios, ese lo obtuvimos justamente aquí. Descargamos el GeoJSON del UNAM, que es la división municipal a nivel México. Lo abrimos con este método de open, luego lo cargamos en un archivo JSON y vaya, tenemos esta variable llamada municipios, que es un diccionario, bueno, como tal es un archivo JSON. Entonces, nosotros ya sabemos que municipios tiene varias llaves. La llave que nos interesa es la de futures y vamos a escoger la número 0. Vamos a ver cómo se ve y como tal tenemos esto, tenemos un tipo que es future, etcétera, las coordenadas que definen este polígono que es el municipio de Tlalpan. Vamos a crear un data frame, solamente vamos a crear un data frame con el GID1 para hacer el link y poder plotearlo en este caso Plotly. Nuevamente, ¿qué nos dice este método? El Choropleth de Matbox. Vamos a necesitar un data frame, que es el que hemos creado. Vamos aquí a agregar una columna solamente para ver cómo se ve este data frame. Es muy sencillo, prácticamente es la referencia, pero esta referencia se va a cruzar con nuestro GeoJSON, que es de Tlalpan, justamente el que estamos viendo acá arriba, y se va a ligar a través de las propiedades en este caso con la llave GID. Nuevamente, nuestro data frame, nuestro archivo GeoJSON, donde vamos a mapear las locaciones y cuál va a ser el future, el cual va a ser esta llave. En este caso va a ser properties GID. Properties viene del GeoJSON y GID pues bueno, es el link entre el data frame y el archivo GeoJSON. Color, aquí yo creo que como no tenemos color, no creo que pase nada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y prácticamente es esto de aquí. Tenemos la representación de la delegación Tlalpan en Ciudad de México, ¿no? Entonces, si vemos, aquí tenemos el polígono dado. Ok, ya que tenemos este polígono lo tenemos como una representación GeoJSON. Una de las cosas que queremos hacer es qué está dentro de este polígono, ¿no? Esto es algo muy particular, ¿no? Tenemos una serie de eventos, en este caso incidentes delictivos, ¿cuáles están dentro de este polígono? Para esto vamos a ocupar una librería que se llama Shapely. Entonces vamos a ver un poco la documentación. Esta es la documentación de Shapely User Manual, y aquí nos dice Shapely es un análisis espacial
que es curioso, es análisis espacial, no necesariamente es geoespacial, por lo tanto sirve para hacer figuras y otro tipo de cosas. Sin embargo, pues se utiliza bastante a través de, bueno, en el análisis geoespacial. Vamos a ocupar el método punto, es decir, vamos a nosotros a la latitud y a la longitud crear un objeto Shapely de punto. Como vimos en GeoJSON tenemos varios tipos: puntos, líneas, polígonos, multipuntos, multilíneas y multipolígonos. Entonces lo que quiero hacer es de nuestro data frame de incidentes, quiero hacer una lista la cual, bueno, transformar en puntos las primeras 500 latitudes y longitudes. Recordemos que el método ilog es index location, es entre corchetes como si estuviéramos indizando una lista. Los primeros dos dígitos o dos datos se refieren a los índices y después de la coma se refieren a las columnas. Entonces vamos a ejecutar esto. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí estamos prácticamente obteniendo una lista de puntos de los primeros 500 elementos. Ahora bien, dentro de nuestro archivo, dentro de nuestra variable Tlalpan, que es justamente la que hemos ploteado acá arriba, un segundo, que no está cargando mi explorador, ok, esta que tenemos acá arriba, vemos que tenemos en este caso una llave que se llama geometría. Entonces la geometría, a ver, déjenme ver, creo que está más arriba, es esta. La geometría es una llave dentro de nuestro GeoJSON, la cual contiene pues otro diccionario en el cual tiene el tipo que es multipolígono y coordenadas, ¿no? Entonces vamos a extraer nada más esta llave y vamos a ver cómo se ve. Entonces aquí vamos a hacer tenemos nuestro archivo GeoJSON, vamos a extraer nada más la geometría. Esta geometría nuevamente es la colección de puntos, lo cual representan, pues en este caso, esta figura, este polígono que estamos viendo aquí. Ok, se está cargando. Y solamente aquí quiero que vean qué es lo que compone, pues prácticamente esta geometría. Les comento, trabajar con archivos GeoJSON en este caso se dan cuenta que es lento porque como es una selección pues determinística de puntos, pues ocupa bastante espacio computacional y aquí vemos que solamente hacer el filtrado de la llave pues generó bastante tiempo. Entonces esta es la colección de puntos que queremos representar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar de la librería de Shapely, de la sublibrería geometría, vamos a importar o vamos a crear una figura. Entonces vamos a crear un polígono. Este polígono lo vamos a crear a través de una lista de comprensión, donde le vamos a decir, para cada una de las geometrías que tiene esta parte de aquí, vamos a hacer una figura y lo vamos a meter en una lista de comprensión. Prácticamente este es el método para hacer un polígono y vamos a representarlo. Entonces, si se dan cuenta, acabamos de dibujar un polígono con los puntos que acabamos de ver. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, esta figurita de aquí es muy similar a la que tenemos acá arriba, ¿no? Al final estamos representando polígonos tanto en un mapa como en un mapa, más bien como en un espacio sin definición de mapa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que queremos hacer o qué es algo muy común que se hace? Queremos ver si este polígono contiene eventos. Entonces, tenemos un polígono ya dado, que es este de aquí, que ya es de cierto tipo. En este caso vamos a agregar una línea, vamos a imprimir el tipo Polygon y se van a dar cuenta que este es un objeto de tipo polígono Shapely. ¿Ok? Entonces este polígono tiene un método que se llama contains. Contains identifica si un punto está contenido dentro del polígono. Entonces recordemos la lista de puntos que obtuvimos acá arriba, que la sacamos de nuestro data frame de incidentes, los primeros 500 incidentes de nuestro data frame. Entonces vamos a ver si dentro de estos primeros 500 incidentes están contenidos dentro de este polígono. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, aquí hicimos una lista de comprensión y la estamos representando en pantalla, y como tal, este método solamente nos va a regresar una variable booleana, verdadero o falso. Pero recordemos que las variables booleanas en Python las podemos operar como si fueran unos y ceros. Por lo tanto, como esta es una lista, podemos aplicar el método suma para ver cuántos elementos están contenidos en el polígono, y son 24. Ahora bien, ¿esto tiene sentido o no? Vamos a revisarlo, vamos a validar. Entonces, dentro de nuestro mismo data frame, extrayendo los primeros 500 elementos, vamos a agrupar por alcaldía y vamos a hacer un conteo. Entonces, aquí vemos que la
el municipio o la alcaldía de Tlalpan tiene 25 incidentes. Esto es muy extraño porque teníamos 24, ¿no? Vamos a validar entonces. Lo que vamos a hacer a continuación es, nuevamente, vamos a crear la primera capa, que es nuestro polígono del municipio de Tlalpan, y vamos a agregar una segunda capa. Aquí vamos a utilizar el método Scatter Mapbox, es decir, vamos a representar visualmente cada punto de nuestro dataset. Vamos a pasar el data frame que estamos analizando, que son los primeros 500 incidentes. Vamos a pasar la columna que contiene la latitud, la columna que contiene la longitud, el hover de los puntos, la colonia de los hechos. Vamos a asignarles el color rojo y esta es una parte muy interesante. Fig Tlalpan va a generar una figura en Plotly, entonces tiene el método de agregar otro trazo. Este trazo va a ser otra figura que hemos creado, pero recordemos que al final Plotly nos va a regresar una figura que prácticamente es lo podemos ver como un archivo JSON. Entonces este archivo JSON tiene un método que se llama data y vamos a extraer el 0, o sea el primer valor, que es prácticamente la definición de puntos. Vamos a guardarlo y prácticamente aquí ya lo hemos visualizado. Entonces cada punto rojo representa uno de los incidentes que tenemos. Ahora bien, tenemos el polígono que hemos representado en la primera capa y los puntos en la segunda capa. Entonces, bueno, aquí vemos que sí, definitivamente tenemos los puntos y hay varios que sí concuerdan. Sin embargo, pues bueno, qué difícil es hacer esto, ¿no? Bueno, contar los 25 puntos, qué flojera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí el método show nos va a regresar lo mismo. Lo que vamos a hacer es vamos a crear una copia de lo que estamos trabajando y lo vamos a llamar validación de puntos. Vamos a crear otro data frame. Vamos a crear una nueva columna y le vamos a agregar esa lista que hicimos que se llama contenido en polígono. Esa lista de contenido en polígono es esta lista booleana, ¿ok? Entonces simplemente lo vamos a agregar como columna. Vamos a ver cómo se ve. Y prácticamente se ve así. Tenemos nuestro dataset original y la columna que hemos agregado, que es este valor booleano que nos regresó el método contain. Ahora vamos a filtrar por la delegación Tlalpan y vamos a ver qué nos da. Que ya hemos filtrado por la delegación Tlalpan y aquí vemos todos los elementos. Entonces aquí vemos que todos estos puntos están contenidos y ¡pum! Hemos encontrado el que no está contenido. ¿Por qué? Porque este elemento no traía latitud ni longitud. Entonces hemos visto que a través de utilizar la librería de Shapely, teniendo un polígono, podemos determinar qué puntos corresponden o están dentro de este polígono. Este es un uso muy común y es algo que se trabaja porque en análisis geoespacial pues queremos ver qué tan agrupados o están ciertos puntos dentro de ciertos polígonos o al revés, ¿no? Entonces estos son dos métodos muy comunes en su uso. Ahora bien, vamos a hacer algo similar en H3. Ya habíamos visto que H3 es la creación de hexágonos definida por Uber, es muy rápida, se utiliza para Machine Learning porque precisamente nos da índices de agrupación en vez de diferentes puntos como polígonos. La desventaja es que perdemos esta referencia estructural que traíamos, o sea, la delegación Tlalpan, pues ya no es delegación Tlalpan, ya son puntos, bueno, ya son hexágonos como tal, la podremos dividir, pero bueno, aquí vamos a manejar una resolución de 8. La resolución nuevamente es qué tipo de dimensión o qué tanto espacio le vamos a dar a nuestras celdas. La dimensión 8, estamos hablando de 0.7 kilómetros cuadrados en promedio por área de hexágono. Entonces vamos a vamos a crear la columna H3 utilizando el método H3, Geo2H3. Geo2H3 es un método en este caso de la librería H3 para generar un índice en el cual nos pide latitud, longitud y la resolución. La resolución, como ya lo vimos, es el tipo de área que queremos tener dentro de nuestros hexágonos. Entonces ahorita está ejecutándose, lo hacemos a través de nuestro data frame original, el método apply, utilizamos un lambda para aplicar esta función y lo hacemos axis 1 porque lo queremos que sea a nivel fila. Vamos a ver cómo se ve. Entonces aquí ya tenemos nuestro dataset y vemos que ya hemos creado un índice. Ahora bien, vamos a hacer un agrupado. Este agrupado lo vamos a hacer a través del índice y lo vamos a hacer como el conteo. Vamos a ver cómo se ve este agrupado. Tenemos el índice y aquí tenemos el conteo de elementos por cada uno de los índices. Vamos a describir este conteo y vemos que tenemos 1149 observaciones, la media es de
1219, máximos mínimos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta aquí desde el inicio que tenemos elementos vacíos. Entonces estos elementos vacíos pues hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque no nos van a dar nada en un índice. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a limpiar nuestro dataset haciendo una máscara booleana. Tenemos este data frame que es un data frame agrupado. Vamos a aplicar el método resetIndex para sacar el índice como columna. Vamos a aplicar nuevamente lo mismo. Vamos a seleccionar la columna H3, que es nuestros índices, y que sea diferente a 0. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro H3, nuestro agrupado limpio. O sea, ya solamente tenemos índices y hemos eliminado los valores que no contenían ese índice. Entonces vemos que tenemos 1148 índices, no puntos, índices. Todos los puntos se concentraron en 1148 hexágonos. La media de conteo de estos hexágonos es de 1168, el máximo por hexágono es de 16.532, el mínimo es de 1, es decir que de todos los hexágonos que tenemos, de los 1148, hay un hexágono que tiene 16.532 observaciones. Entonces aquí estamos hablando de algo diferente. ¿Por qué? Porque ya no lo estamos dividiendo dentro de nuestra categoría estándar, que son municipios. Ya lo estamos viendo a través de elementos los cuales contienen las mismas dimensiones geográficas, o en este caso de distancia, o área más bien. Bueno, entonces para hacer esto como un poquito más visual, vamos a ocupar algo que se llama, vamos a escalar nuestro dataset. Si se dan cuenta, nosotros tenemos estos elementos, pero si los pasamos, en vez de tener el mínimo y máximo, vamos a hacer algo que se llama min-max scaler. Esto lo pueden encontrar dentro de la librería de scikit-learn, pero vamos a hacerlo manualmente. Entonces vamos a extraer primero el mínimo y el máximo. Después vamos a aplicar una función en el cual vamos a tener por cada valor que tenga nuestro dataset, le vamos a restar el valor mínimo. A eso lo vamos a dividir entre la diferencia del valor máximo sobre el valor mínimo. Esto nos va a dar un valor entre 0 y 1 y pues bueno, vamos a normalizar, estandarizar, escalar. La palabra obviamente es escalar, pero bueno, muchas veces se suele confundir. Vamos a crear, simplemente vamos a mapear los puntos o los elementos de una escala de mínimo a máximo, que en este caso eran de 1 a 16.000 a escala 0 a 1. Entonces de esta manera pues ya va a ser más fácil trabajar, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve. Entonces tenemos los índices, tenemos los elementos que tienen y vemos el valor que va de 0 a 1. Ahora bien, vamos a visualizarlo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a pasar nuevamente utilizando la librería de PyDeck. Vamos a crear una capa, vamos a pasarle el data frame H3 Group Clean. Y aquí vamos a tener esto, getFill se refiere a un color. El color es RGBA, ¿no? Entonces el color RGBA se refiere a las tres capas que contienen las imágenes, Red, Green and Blue. Normalmente va de 0 a 200, bueno, no normalmente, siempre va de 0 a 255. Entonces esta es la cantidad de tonos de rojo, esta es la cantidad de verdes, esta es la cantidad de azules. Este último valor se considera el alfa, es decir, la transparencia que tiene el color. Entonces aquí esta transparencia lo que vamos a decir es de, ok, vamos a darle una base de 500 y lo vamos a multiplicar por el valor. Entonces mientras más cercano a 1 esto, pues más cercano a 500 va a estar esto, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es un tipo de densidad. Mientras más oscura la imagen, más incidentes tiene. Nuevamente vamos a agregar un view state. Este view state se refiere a cómo vamos a posicionar el mapa. Lo vamos a centrar en estas dos, latitud y longitud. Le vamos a dar un zoom de 14, un bearing de 0 y un pitch de 30. El texto va a ser el número de incidentes. En este caso agencia se refiere a esta columna y que nos va a dar el conteo. Vamos nuevamente a ejecutar esto y vamos a plotearlo. Entonces si se dan cuenta, aquí ya tenemos la Ciudad de México dividida en hexágonos. Y esto ya es comparable, o sea, ya podemos comparar zona por zona la cantidad de eventos que tienen, la densidad o la concentración de delitos que tienen. Y podemos ver que se concentran los delitos pues en el norte de la ciudad, por ejemplo, arribita del viaducto Río de la Piedad. Aquí tenemos Avenida Lázaro Cárdenas, o sea, en el centro de la Ciudad de México, prácticamente, arribita del centro. Entonces, vaya, ¿qué hace esto o por qué es importante manejar las dos perspectivas? La perspectiva a través de GeoJSON. La perspectiva GeoJSON nos da polígonos delimitados, es decir, estamos hablando de un lenguaje contextual, porque todos sabemos el municipio o la alcaldía de Benito Juárez, Cuauhtémoc, el Estado de México, etc. Pero
Cuando estamos hablando de un análisis un poco más profundo, no es lo mismo comparar el Estado de México contra Tlaxcala. ¿Por qué? Porque no son comparables en dimensiones. Entonces H3 lo que hace es precisamente eso, la estandarización de dimensiones para nosotros poder generar un análisis el cual sea preciso. Y me refiero a la precisión en el sentido a que sea comparable contra otro tipo de hexágonos. Entonces prácticamente de esto va la librería de H3. Este es el gran uso que tiene y es el valor que nos agrega. Además, si se dan cuenta, como nosotros agrupamos a nivel índices, pues podemos ocuparlo en otro tipo de elementos. Podemos hacer modelos de Machine Learning con esto también. Y bueno, prácticamente es esa la gran comparación. Y bueno, como comparación final o como conclusión de los modelos, para la versión GeoJSON tenemos tiempos también más largos de procesamiento, porque bueno, el hacer referencia a estos índices, bueno, no índices, a estos polígonos requiere de más poder de cómputo que hacer referencia a índices previamente ya computados. Entonces, vaya, esto es algo que se debe de también considerar si estamos trabajando con datasets muy grandes. Pues bueno, va a tomar muchísimo más tiempo trabajarlo como en un tipo formato GeoJSON o bajo ese estándar de definición de dimensiones. Para H3 pues tenemos esa consistencia geográfica. Va a ser lo mismo comparar un hexágono de resolución 7 en México que un hexágono de resolución 7 en Australia. Y lo que podemos entonces concluir de esto es son diferentes approaches para manejar la misma problemática. Uno se refiere a una definición más contextual, marcos ya conocidos en cuanto a dimensión geográfica y representación, sobre todo transferencia de datos, que es GeoJSON, y otro más bien es aplicado para el uso de algoritmos, ya que es consistente a todo el globo geodésico y pues también es más fácil o más sencillo hacer cálculos por la cantidad de cómputo que requiere. Entonces, vaya, esa es la parte de H3 versus GeoJSON y los diferentes métodos de uso y aplicación. Ahora bien, vamos a concluir este curso de análisis geoespacial haciendo un poco de Machine Learning. Entonces, algo que es muy común dentro de análisis geoespacial es sacar, si bien ya podemos o entendemos densidades, ahora queremos saber un poco de filtros o cómo nosotros podemos saber a través de latitud y longitud de un determinado dataset pues dónde se encuentra clusterizado esta información. Entonces vamos a utilizar el algoritmo de DBScan. Vamos a ocupar diferentes librerías de GeoPy o Shapely, y en este caso vamos a definir dos grandes variables, kilómetros de ventana, o sea, bueno, estas variables las explicaré a continuación, pero bueno, el mínimo de samples y los kilómetros. Entonces vamos a definir una función la cual de un multipunto vamos a obtener un punto, más bien de una latitud o de un conjunto de puntos vamos a obtener cuál es el centroide tanto como X y Y. Y para esto pues vamos a sacar el mínimo de pues estas agrupaciones, ¿no? Vamos a generar una tupla para que nos regrese latitud y longitud, ¿no? Entonces la función getCenterPoint se refiere a eso. Vamos a ejecutarla para definirla y vamos a correr esta parte aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El dataset original contiene 1.400.000 observaciones y el dataset limpio contiene 1.341.000 observaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente estamos limpiando aquellos registros que no tienen latitud y longitud. Ahora bien, vamos a generar un arreglo NumPy. Tenemos aquí dos columnas, las vamos a pasar a NumPy y eso se va a llamar nuestra variable Chord Cluster. O sea, son las coordenadas de las cuales queremos obtener sus clusters. Ahora bien, vamos a aplicar un agrupamiento o un filtro de DBScan. En este caso vamos a saber cuántos kilómetros por radián existen. En este caso nuestra epsilon, es decir, qué tan alejados van a estar los puntos uno de otro. Y nosotros lo hemos definido como 0.2 kilómetros. Vamos a ponerle 0.5 kilómetros. Y lo vamos a dividir por radián. Ahora bien, vamos a utilizar el algoritmo de DBScan. DBScan nos requiere esta epsilon, nos requiere el mínimo de samples, es decir, al final DBScan es un filtro. Vamos a ver un poco la documentación de DBScan. Y aquí nos dice, DBScan es un Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Hagan de cuenta que si tenemos muchos puntos, latitud, longitud, queremos quitar el ruido, queremos nada más obtener lo representativo de esos puntos.
y nos dice los parámetros, que es esta epsilon, que es la distancia máxima entre dos puntos, el mínimo de puntos que debe de tener este agrupamiento y la métrica que vamos a utilizar. En este caso, como estamos manejando distancias, vamos a ocupar la métrica de Habersign. El algoritmo va a ser Boltree porque es rápido y bueno, vamos a hacer, aquí digamos definimos nuestro modelo, el método fit, ajustamos las coordenadas y lo convertimos a radianes. Entonces vamos a ejecutarlo. Esto puede tomar bastante tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito de cuándo es útil realizar este tipo de algoritmos. Muchas veces cuando trabajamos con telemetría, la telemetría es, tenemos máquinas o computadoras las cuales están enviando datos a la nube o a cualquier otro tipo de servidor y obtenemos muchos datos, ¿no? Entonces tenemos datos a nivel segundo o milisegundo y pues no nos interesa conocer tantos datos, ¿no? Entonces lo que queremos sacar son los puntos representativos. Entonces, para reducir la dimensión de estos grandes puntos, ocupamos algo como DBScan. Entonces nos va a ayudar a través de este algoritmo, pues obtener los puntos representativos dadas las condiciones que hemos puesto inicialmente. Para eso nos va a servir. Pueden profundizar más en la librería de DBScan. Aquí tenemos el algoritmo, hay diferentes, es Boltree, el Neighbors, y prácticamente lo que está haciendo es, vamos a hacer el cómputo entre dos distancias. Entonces tenemos una distancia que es la Habersign, tenemos el algoritmo que es Boltree y eso pues teóricamente es más eficiente. Realmente ahorita digamos por la cantidad de puntos que estamos utilizando es muy lento, es más, yo creo que lo voy a cortar aquí un poco para que salga en el video. Vamos a esperar a que se termine de correr y aquí en Quartz Cluster lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle un iLock. Aquí tenemos punto iLock y aquí le vamos a pasar 500, bueno, vamos a pasarle 5000 valores y luego esto, ok. Entonces teóricamente esto nos debe de regresar 500 valores y aquí ya vamos a tener menos argumentos y ya debe de ejecutarse más rápido el DBScan, ok. Como se dan cuenta ya se ejecutó. Vamos a ver el tipo de DB, es nuestra variable que es DBScan, entonces es de tipo scikit-learn, cluster, DBScan, DBScan. Vamos a ver los labels y como tal los labels pues bueno son todas estas variables que donde se han encontrado los clusters. Entonces lo que vamos a hacer es de esta variable genera un set y dame la dimensión, es decir los números de clusters que encontraste. Después estos clusters pues digamos agrúpalos en una serie y encontró solamente un clúster. Entonces aquí como encontró solamente un clúster bajo las condiciones, vamos a pasarle 1500 a ver si encuentra otro clúster. Vamos a repetir lo mismo. Encontró 12 clústeres. Ok, vamos a mapear la función que hemos hecho a estos clústeres. Bueno, clusters en este caso recordemos es clusters.map. ¿De dónde sale esta variable? Clusters, clusters. Ok, prácticamente es esto lo que queremos. Vamos a crear un data frame con estos clusters que hemos encontrado. Los clusters son la serie de los datos que encontramos. Vamos a transformar en este caso ocupando la función getCenterPointMost. Si se dan cuenta, la función la definimos acá arriba, que fue la que expliqué. Tenemos un clúster, vamos a sacar el centroide de X, el centroide de Y, vamos a sacar el mínimo. Y de esta forma vamos a crear, esto de aquí es para, bueno, el asterisco implica como la separación de las variables. Si tenemos un arreglo con el paréntesis, pues digamos que lo vamos a extraer completamente. Vamos a zipearlo para obtener latitud y longitud, porque esta es una tupla. Recordemos que la función CenterMostPoints nos va a regresar la tupla. Aquí lo hemos definido. Entonces lo vamos a dividir en dos variables. Vamos a crear un data frame con longitudes y latitudes y vamos a agregar una columna que se llame size. En este caso, bueno, hemos creado este data frame y ahora bien vamos a plotearlo. Entonces, de los primeros 1500 registros en nuestra base,
hemos encontrado 12 clusters, los cuales contienen, o más bien cumplen con la definición que en 5 kilómetros a la redonda encontramos 6 elementos. ¿Qué pasa si lo cambiamos a 15 elementos? Vamos a correrlo otra vez. Y voilà, hemos encontrado nuestros 5 clusters. Ahí. Entonces, vaya, esta es una forma bastante sencilla de filtrar los elementos. Estamos ocupando DBScan para filtrar estos elementos. Nuevamente la documentación aquí está, tenemos referencias y prácticamente lo que está haciendo es, vamos a ver por ejemplo, si tenemos varios puntos con ruido, lo que queremos hacer es centrarnos en encontrar esos elementos sin ruido a través de clusterizarlos, sacar el centroide y representarlos en un mapa. Estamos utilizando la métrica Harvenstein porque estamos hablando de una representación cartográfica. Y bueno, prácticamente eso es todo por parte de Machine Learning aplicado a análisis de datos geoespaciales. También podemos hacer otro tipo de Machine Learning, pero esto ya no está tan relacionado a datos geoespaciales porque ya es más bien, ya tenemos un índice que representa algo geoespacial y ya sería otro tipo de Machine Learning. Un Machine Learning pues más básico, ¿no? O digamos normal, no hablando de datos geoespaciales. Entonces prácticamente de eso va el curso. Espero pues les haya gustado. Si tienen alguna duda, un comentario, déjenlo abajo. Y bueno, cualquier pregunta o video que quieren que profundice, pues háganmelo saber y con mucho gusto lo revisamos. Nos vemos hasta la próxima.